de conversación saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Muy buenos días. Y en primer lugar, a don Juan Valdés, militante del Partido Socialista, ex concejal de La Granja y desde hace algún tiempo panelista estable de Radio Universidad de Chile. Bienvenido, Juan. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a Radio Universidad de Chile y a todo nuestro audio, escucha y televidentes también, ¿no? Sí, pues. Porque estamos a través de las frecuencias de Chile TV y saludamos a la distancia, pero cercanos para ser parte de esta conversación, al abogado y ex convencional de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, muy bienvenido, gracias como siempre por estar acá. Buenos días, Patricio, Montserrat. Muchas gracias por la invitación a este programa Radio Análisis de la Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, gracias Raúl y Juan. Harta cosa ha pasado esta semana pese a ser enero. Bueno, enero generalmente es bien movido porque hay hartas cosas en el Congreso, ya vamos a hablar de eso, negociaciones para las próximas elecciones. Pero algo que ha sido inesperado y que nos ha tenido comentando este asunto durante los últimos días, las últimas semanas, son las reuniones en casa de Pablo Salaquet. Han salido una serie de antecedentes, ya la verdad es que nadie está libre, me refiero en términos de sectores políticos, parlamentarios, ministros. Lo que sí llama la atención han sido las explicaciones de algunos representantes políticos. El caso de la ministra de Medio Ambiente ayer, que dijo que no tenía claro de que Pablo Salaquet era lobista, y eso desató una serie de críticas respecto del fondo y la forma, ¿no? de la entrevista que dio ayer en la radio del Canal 13. Ha habido críticas al interior de la coalición o de las coaliciones, de la alianza de gobierno, muy duras del Partido Comunista. Ayer comentábamos la de la diputada Lorena Pizarro. Ayer hizo lo mismo la diputada Carol Cariola, quien apuntó directamente a Maysa Rojas. Dijo, es importante que los ministros de Estado sepan siempre con quién se van a reunir. Eso es información básica, entre otros cuestionamientos bien duros a la ministra y en general a quienes acudieron a estas reuniones. Dice la diputada Cariola que este tipo de instancias tienen que ser o en el Palacio de la Moneda o en las oficinas de los ministros, pero nunca en casa de lobistas. Bueno, es un tema que sigue en desarrollo, sigue generando ruido y está más bien radicado en el oficialismo, más que en las filas de la oposición. Por eso parto, Juan Valdés, contigo. ¿Qué te parece toda esta situación? Mira, yo quiero rescatar el valor que tiene que se puedan dar espacios de diálogo y conversación. Yo quiero rescatar también de que creo que esto no ha existido mala fe por parte de los ministros y las personas que han asistido. Lo que yo creo que es importante que todo esta hoy por hoy no puede haber nada que pueda hacerse con algún nivel de opacidad. La ciudadanía está pendiente, hay medios de comunicación. Yo no sé si alguien piensa que va a tener una reunión de entre 20 o 15 o cuántas personas y que esto no se va a saber. Eso es medio, o que va a ser un secreto. Yo creo que no hay mala fe, pero sí ha habido desprolijidad. Y yo creo que el gobierno debe haber hecho en algún minuto, desde el principio, el reconocimiento que el no haberlo registrado en la ley del lobby, el no haber hecho las cosas tal vez de forma mejor informada, puede haber sido un error. Pero creo que siempre han existido espacios de diálogo y conversación para poder avanzar en los grandes acuerdos y en la necesidad también de que se conozcan un mundo y el otro, y que los otros conozcan también cuáles son las ideas de los proyectos del gobierno. Eso yo lo rescato. Pero creo que debió haberse hecho del principio la pérdida, por así decirlo, y haber dicho que haber hecho el reconocimiento respecto de que no estuvo bien o no está bien que no se haya hecho a través de la ley del lobby, que no se haya reconocido públicamente a quienes han participado en estas conversaciones y las materias con total transparencia que se han tratado en estas conversaciones. Yo supongo que si alguien quiere mantener un secreto no se va a reunir con 15. Si alguien quiere tener una conversación privada de negociación dura, en la más chica, digamos, no se va a poner a negociar con 15. ¿Me entiendes? Yo creo que no. Yo creo que han habido espacios que se han ido dando de articulación para que puedan dialogar, porque es parte de la política, pero creo que eso requiere hoy día mayor transparencia, mayor claridad, y tiene que haber también registros de información respecto de quiénes son los que participan en estas reuniones y qué tipo de temas son los que se tratan. Sí, Juan, tú dices que
que nadie actuó de mala fe, ¿no? Me refiero al gobierno, ¿eh? Sí, pero eso es una cosa de creer o no creer. Ah, claro. Se podría argumentar lo mismo en el caso del senador Saldívar, por ejemplo, ¿no? Que no lo hizo de mala con, fe. con el cual se fue muy duro. ¿Y por qué lo digo? Porque... Tú hablas de la escala moral. No iba a hablar de la escala moral, pero es parte de, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué en este caso sería un error de buena fe y no sería una potencial situación de captura del interés público por parte del interés privado? Depende de si uno cree o si no cree, ¿no? Claro. Y lo digo porque esto ocurre en el contexto donde el gobierno presenta una serie de proyectos, entre ellos el de permisología, que fue calificado por Bernardo Larraín, representante de los empresarios, aquí tengo la portada de la segunda, como preciso y quirúrgico. Bueno, respecto a esto mismo, quiero leer textual una frase de una declaración pública que envió Greenpeace ayer a los medios de comunicación, que señala lo siguiente: nos preocupa que estos anuncios se hicieran justo después de las reuniones que 6 ministros del gobierno tuvieron con representantes de la industria, como es el caso de la industria salmonera, a espalda de la ciudadanía, y esto no hace más que levantar dudas y sospechas. Estas reformas fueron hechas a la medida de la industria para facilitarles la inversión en desmedro del cuidado medioambiental. O sea, Greenpeace vincula directamente las reuniones con los proyectos de ley. Uno puede decir, no tiene nada que ver, se hizo de buena fe, pero el tema es que el hecho ocurrió y es el que abre las interpretaciones. Bueno, Raúl, ¿cómo analizas tú lo que está ocurriendo? Primero, me puse a revisar la ley del lobby, que es la 20.730, y cuál es el objeto de la ley del lobby, que es el de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. ¿Se intentó promover la transparencia y la probidad en las relaciones con los órganos del Estado en estas reuniones con 6 ministros? Evidentemente que no. Ser lobista no es un pecado, no es una falta, está regulado en la ley. Lo que es una falta es acudir a reuniones con lobistas o con personas que representan intereses particulares, ¿ah? Habría que decirle a la ministra Maísa Rojas que da igual que haya sido o no lobista Pablo Salaquet, porque la falta se cometió de igual manera. Ahora, yo creo que aquí no hay un error de ninguna manera. Aquí lo que hay es una infracción de ley, una infracción a la ley del lobby. Evidentemente, estas materias debieron haber quedado registradas y, y las excusas que han dado prácticamente repiten las excepciones que establece la ley. O sea, claramente alguien les entregó un torpedo a las personas que han dado las excusas para decirles, mira, di que fue una reunión informativa, por ejemplo, donde tú te limitaste a exponer a distintas personas cuál era la situación en materia de seguridad, las proyecciones que tenía en tal ministerio, pero no cabe duda que aquí hay una infracción de ley y que no es sano y que desde luego está completamente en contra del objetivo de fortalecer la transparencia y la probidad. Yo no hablaría de ninguna manera de error, repito, aquí hay una clara infracción de ley. Ya, y aquí, Juan, considerando lo que dice Raúl, una infracción de ley que es algo grave, considerando que quienes incumplen la ley son autoridades, digamos. Pero ¿por qué se llega a esto, crees tú? Ayer yo escuchando la entrevista a la ministra Maísa Rojas, daba la sensación de una inexperiencia política, ¿no? En lo que implica estar a la cabeza de un ministerio. Llama la atención que algunos representantes políticos no conozcan la ley del lobby. O sea, yo quiero pensar que es eso, ¿no? Porque Es que si no, hay que ya partir de la base que la sabiendas... ley del lobby es una mala ley. Es una ley que le falta mucho por regular. De hecho, yo hasta donde conozco, no soy abogado, soy administrador público, pero hasta donde conozco, entiendo la ley del lobby. Yo fui concejal 4 periodos en la Comuna de La Granja y estaba afecto a la ley del lobby, pero te regula cuando te piden audiencia y tú recibes en los espacios del trabajo, digamos, de tu responsabilidad. Pero hay otras instancias donde te puedes encontrar con alguien en un aeropuerto, en un avión, te puedes encontrar con alguien, puedes conversar y nadie te puede regular eso. Yo creo que tiene que regularse respecto de los temas que se tienen que abordar o los intereses que tienen que haber. Pero ahí Raúl hizo una afirmación bien directa, ¿no? Dijo, es una infracción a la ley. ¿Tú consideras que es una infracción? Mira, es que yo creo que hay un error en no haber informado. Ahora, es que hay harta duda legal desde el punto de vista de que si es una infracción o no. Ahora, eso lo tendrá que determinar la Contraloría, lo tendrá que determinar algún organismo especializado, los tribunales de justicia tal vez, ¿cierto? Si es que sí corresponde. Pero lo que yo observo desde el punto de vista
de la acción de los ministros, yo no creo en el contexto en que se da esto. Yo sé que fue reservada tal vez, que nadie se informó a tiempo, todo lo que tú quieras. Pero yo no sé si hubo la intención de juntarse privadamente con gente y que esto no se supiera. Si tú te juntas con 20, yo creo que es un poquito difícil mantener el secreto. Pero si la intención no era que se supiera, ¿por qué no se declaró? Yo creo que no se declaró, yo creo que ahí puede ser inexperiencia, no sé, qué sé yo. Ahí tendrán que dar la explicación los ministros, hasta aquí los ministros han hablado. El presidente también lo ha dicho. Pero yo no me quiero enredar mucho más en esto. Quiero decirte lo siguiente. Primero, creo que es un error no haber informado esta reunión, porque cuando tú quieres hablar con 20, esto se va a saber. Ujú. O sea, ustedes son periodistas. Si quisiste que esta cuestión fuera piola, yo creo que más error todavía. Pero creo que no informarlo fue un error. Sí, al respecto, dos comentarios, Raúl. Uno es una afirmación mía, pero la otra ya es una pregunta. Claro, uno puede señalar que Maysa Rojas es inexperta, ¿no? Pero una de las virtudes de Carolina Toa es su experiencia. Fue dirigente de la fecha en los 80, diputada del PPD, alcaldesa de Santiago, presidenta del partido. Basta experiencia. Fue ministra del gobierno del presidente Lagos, recuerdo, Vocera o de de gobierno. vocera de gobierno. Entonces, inexperta no es. Uh-huh. Misma cosa, canciller Van Claveren, ¿no? Que ha tenido una larga trayectoria, no solamente vinculada con la academia, sino también con la Cancillería. El diputado, o sea, el ministro Valenzuela fue diputado 3 periodos, Alcalde también. alcalde y así sucesivamente. Entonces, uno podría decir respecto a algunos, pero no a todos, esto de la inexperiencia. Pero ahí te pregunto, Raúl, si hubiera infracción a la ley como tú afirmas, ¿correspondería la renuncia de los 6 ministros? Porque, digamos, infringir la ley no es una cosa menor, es una cosa bastante seria, ¿no? Yo pienso que, a ver, en primer lugar, la ignorancia, nadie puede alegar ignorancia, eso está establecido expresamente en nuestra legislación. La ley se presume conocida de todo desde el momento de su publicación en el diario oficial y nadie podrá alegar ignorancia de ella. O sea, eso, Maysa Roja es como el ABC en el derecho y se lo tienen que haber dicho, de manera que es una pésima excusa. Este problema era fácil de resolver y podía resolverse dejando constancia de la reunión con un lobista, tan simple como eso. Ahora, que haya una falta de ley implica, a mi juicio, que debiese seguirse un sumario administrativo. Y entiendo que esa es la razón por la cual los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República. Y en el sumario se verá cuál es la sanción que corresponde. No creo que amerite una renuncia masiva de ministros, pero sí pone una alerta de una mala práctica, que hay una mala práctica que va absolutamente en contra del propósito de la ley del LOI, que es la probidad, que es la transparencia en las actuaciones de los órganos del Estado. ¿Mm? Sí. Pero no, yo no diría que aquí deben renunciar. Yo creo que, Lo que sí es reconocer el te hecho. contradices, ¿sabes? Porque si tú dices que hay una falta, es que esto es un delito, No, la yo no he transgresión hecho de la ningún norma, delito. no, si tú lo que Pero señalas es infringir la ley es un infringir delito. la No ley hay es un una delito. Infringir la ley es un delito. infracción de ley Ujú, puede implicar una falta ujú, si hay culpa o un delito si hay dolo. ujú. Yo creo que esto es una falta, una infracción de ley que es una Perfecto. falta y no un delito, ¿no? De ninguna manera creo yo que Ujú. aquí existe un delito, porque no hay dolo, no hay intención de provocar Qué bueno que diga eso, porque yo también creo lo mismo, que no hay dolo. Bueno, hay en este tema y en otros también que vamos a hablar más adelante, una cuestión que es bien impresentable, ¿ah? Que hay nombramientos pendientes, por ejemplo, en el Consejo para la Transparencia, que dependen del Ejecutivo y que tienen al organismo paralizado, de hecho, desde el 1 de enero, que no puede sesionar porque no tienen la cantidad de integrantes mínimos y en este contexto urge, ¿no? Que eso ocurra por parte del gobierno. Ha habido cartas de expertos en transparencia que han llamado a que el gobierno acelere el tranco en aquello, que es bien importante. Bueno, los queremos llevar a otro tema que compete más, en este caso, al oficialismo, pero que también está en desarrollo en el caso de la oposición, que son las negociaciones para las próximas elecciones de alcaldes y de gobernadores. Ayer hubo una
reunión en la casa del diputado Hirsch. Hoy hay un cónclave oficialista presidido por el presidente, donde seguramente también algo de eso se va a abordar. Y está la duda de si se incluye a la democracia cristiana o no. Hay negociaciones que vienen desde hace hartos meses con la democracia cristiana, esto no es de ayer. Y la pregunta, dada la nueva ley que limita la reelección de autoridades, es qué va a pasar con los alcaldes que ya no pueden reelegirse, ¿no? Pero que tienen ahí un bolsón de votos bien relevante. El caso, por ejemplo, de La Granja con Felipe del Pin, y de la democracia cristiana, y quienes van a disputar también ese cupo, que son del mismo pacto, ¿no? Del oficialismo, por así decirlo. Entre ellos está Juan Valdés. Por eso, bueno, les pregunto, primero, Juan, en el caso particular, ¿cómo ves que esto debiera solucionarse, destrabarse, y cómo andan las conversaciones? Ya vamos a ir a la oposición, que también está interesante. Yo soy incumbente, quiero decirlo, Sí, quiero transparentarlo en este caso. Pero, el precandidato Juan Valdés. Sí, pero mira, yo creo que en el caso en el caso nuestro, yo entiendo que lo que ha existido acá es que todos los partidos de gobierno hemos acordado tener una lista común de candidatos a alcaldes, y en esto hemos convocado a la democracia cristiana y hemos invitado a la democracia cristiana a que se sume a este acuerdo. Yo entiendo que dentro de la democracia cristiana hay mucha voluntad de poder participar de este acuerdo, pero que todavía no lo han explicitado, no lo han acordado, no lo han resuelto. Hay un proceso interno de debate que seguramente la ADC tiene. Yo sé que han existido conversaciones entre distintos actores para avanzar en aquello. Creo que el mundo del oficialismo más la ADC debiéramos tener una lista común, el mundo del progresismo deberíamos tener una lista común de candidatos a alcaldes para poder ganar y tener estas elecciones, que son las que después permiten dar un salto hacia el triunfo del gobierno. En general, quien gana a las municipales, después gana el gobierno. Así ha ido ocurriendo al menos en las últimas 4 o 5 elecciones. Y por tanto, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por la unidad, sin perjuicio de aquello, siendo incumbente, además. El caso me toca, pero tenemos casos como el de Puerto Montt y otras comunas más donde los alcaldes no van a la reelección. Yo creo que en estas comunas donde tenemos alcaldes del oficialismo o alcaldes del mundo progresista que no van a la reelección porque cumplen su tercer mandato, en esas comunas debiéramos tener primarias y hay más de un liderazgo dispuesto a disputarlo. Debieran tener elecciones primarias. Nosotros tenemos una ley de primaria, para eso fueron hechas, para dirimir estas controversias, ¿cierto? Porque hay un montón de comunas más donde los liderazgos están bastante claros, digamos, donde no hay mucho más que decir. No sé, no me imagino en Renca ir a disputarle primaria al alcalde de Renca, habiendo tenido el 90% de los votos en la elección pasada, ya teniendo una muy buena gestión. En fin, así como en otras comunas más, digamos. Creo que hay que hacerlo a través del mecanismo de primaria, y esa es una de las cosas que se están debatiendo también, que está siendo parte del debate en nuestro mundo, y especialmente con la democracia cristiana. Yo espero que la democracia cristiana sea parte de este gran acuerdo y que también se someta a primarias como corresponde en todas las comunas del país donde deban tener primarias. Claro, el tema es que, disculpa Pato, pero el tema con la democracia cristiana es complicado porque tiene muchos alcaldes, a diferencia de parlamentarios, ¿no? Es ahí donde la democracia cristiana es fuerte, por lo tanto, no me imagino que no va a ser una negociación muy fácil. La democracia cristiana tiene 24, si no me equivoco, 24 o 26 alcaldes que están en condiciones de no repostularse. Es decir, que cumplen su tercer periodo. O sea, para que nos hagamos una idea, solo en la región metropolitana tienen 3 alcaldes muy potentes hoy por hoy, que son Leitao, Pizarro y Del Pin, ¿no? Tienen solo 3 de 54, no parece que tienen más. Pero no es poco, ¿no? Son comunas importantes. Ahora, Raúl, vamos a volver al oficialismo, pero... Disculpa, ¿te puedo decir una cosa más? Sin perjuicio de aquello, yo tengo la firme convicción de que en las últimas elecciones, al menos, donde no hubieron espacios democráticos de resolución de las controversias, en general ganaron alcaldes independientes, pro izquierda o otro mundo, y en la derecha también le pasó lo mismo, ganaron otro tipo de liderazgos más que el impuesto por la coalición. Por ejemplo, San Joaquín. Sí. Bueno, a eso quería ir, Raúl, y a propósito de que tu partido también ha tenido una controversia pública por Puente Alto, que no es cualquier comuna, yo siempre lo repito aún a riesgo de ser redundante, la comuna con más electores de todo Chile, y que es que idealmente, a propósito de lo que decía Juan, en términos ideales, los representantes en una democracia deberían ser representantes de un colectivo, ¿no? Pero visto desde afuera, y pongo a Puente Alto como ejemplo, pero como un ejemplo de varias otras comunas que podríamos señalar,
Se produce una acción donde lo que visto desde afuera ocurre es que un dirigente unge con su dedo a quien lo sucede, ¿no? O a quien quiere que esté ahí. Porque fíjense ustedes que en el caso de Puente Alto, el alcalde Codina acusa al senador Osandón de nepotismo por promover a su sobrino como candidato a alcalde. Y como a mí me encanta el diccionario de la RAE, voy a la RAE respecto a qué quiere decir nepotismo y dice utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederle otro tipo de favores. Bueno, uno también podría argumentar, a partir de la palabra amigo y sus equivalencias, nepotismo en el alcalde Codina al promover una candidata elegida por él, asignándole un cargo en el municipio para darle una plataforma electoral. Y no dejar de lado el sueldo. No quiero que se entienda, Raúl, que estoy hablando de Puente Alto por hablar de Puente Alto. Lo estoy hablando como un ejemplo de cosas que están ocurriendo en muchas otras comunas, con alcaldes que aprovechan su poder territorial para, en su interpretación, ejercer el derecho a decidir por ellos quién debería sucederlo, ¿no? Bueno, ahí te doy la palabra para que te refieras a Puente Alto si estimas, pero en general a lo que está ocurriendo con estos alcaldes que cumplen 3 periodos en los cargos y que no pueden repostular. Mira, la definición de política desde Maquiavelo en adelante es que es la lucha por el poder. Y Ujú. yo creo que esa definición es excelente, la lucha por el poder. Y yo agregaría a esa definición lo que nos decía nuestro profesor de Derecho Constitucional. Decía él en primer año, el poder político es el mayor afrodisíaco que existe. O sea, el poder político seduce, ¿ah? Atrapa, eh, y esa es la razón de por qué se producen pactos, creo yo, de sectores tan diferentes como los que conforman la coalición de gobierno, sectores claramente democráticos como el PPD o el socialismo democrático y otras cuyas credenciales democráticas son muy dudosas como el Partido Comunista. En Puente Alto, evidentemente el ejemplo que se está dando, la imagen que se está dando es muy mala y la forma de resolver estos problemas está establecida en la ley y Juan algo habló de eso. Mm. eh, a pesar de que probablemente se haya un acuerdo en el gobierno respecto de alcaldes y gobernadores, lo más probable es que haya muy pocas primarias, porque eso es parte, creo yo, del acuerdo. Pero lo que ha ocurrido con el senador Osandón y con el alcalde Codina, a mí me parece una muy mala imagen en circunstancias que es la ley la que resuelve el problema. ¿Y cómo lo resuelve? Diciendo, mire, vayan a primaria. Lo que ha hecho Carla Regular es renunciar a la municipalidad y probablemente se vaya a enfrentar con Felipe Sandón en las primarias. Pero yo comparto que es un muy mal ejemplo el que se está dando en Puente Alto. En algún momento se pensó que el partido hiciera una encuesta. ¿Tú crees que así como están las cosas es preferible ir a primaria, Raúl? A ver, el mecanismo de las encuestas a mí me parece válido Mm. y lo hemos usado muchas veces. De hecho, antes de que se establecieran las primarias legales, lo normal era contratar encuestas. ¿Eh? Incluso los candidatos teníamos que pagar, me acuerdo, por las encuestas. No me parece un mal mecanismo, yo no lo descartaría, pero indudablemente el ideal son las primarias. ¿Cuál es el problema de las primarias? Es que provoca mucha división interna, o sea, el desgaste que se puede provocar en Puente Alto y con estas dos candidaturas es una división mayor todavía en el partido. Pero lo que corresponde, de acuerdo a la ley, es las primarias, a menos que estén todos conformes o contestes en hacer encuestas. O sea, yo diría, en lo principal, ojalá primaria, en subsidio, las encuestas. Mm. Juan, respecto de este caso, no sé si tienes algo que comentar, que como dice Patricio, no es el único. De los conocidos está quizás
no sé si comparable, pero lo que pasa en la Florida, ¿no? Con Rodolfo Carter, la contratación de Cecilia Pérez, que hay algunos que dicen que la está posicionando para sucederlo. ¿Cómo ves en general estos casos que probablemente son bien transversales? Lo que pasa es que conocemos poco. Antes decían que antes decían que los senadores eran los que, de hecho había varios que lo apodaron en cierto momento los padrinos, ¿no? Pero bueno. Es bien particular porque yo creo que va a tener que en algún minuto legislarse bien respecto del tema, sobre todo de la sucesión o del cumplimiento del tercer mandato o alguna fórmula para enfrentar elecciones municipales, porque estamos hablando de miles de millones de pesos que los alcaldes administran, y con lo cual muchas veces cuando tienen cierta instalación sienten que pueden ocupar esa plata en fortalecer algunos liderazgos por sobre otros liderazgos, y eso es completamente antidemocrático y es completamente... yo también creo que hay un problema ahí que inclusive podría ser del índole legal, porque, claro, ustedes me dicen Carla Rubilar se fue a trabajar a Puente Alto. Yo creo que bien, yo creo que tiene que haber trabajado, presentó su informe, no dudo respecto a su capacidad profesional. Pero claramente ella estaba haciendo una funcionaria pagada para que hiciera cosas en función de la municipalidad y aprovechando de instalar su liderazgo también en una comuna tan popular y tan compleja, ¿no? En fin, y eso también ocurre en otras municipalidades de otros municipios también del mundo nuestro. Yo creo que hay que ver ahí una fórmula que pudiera regularse mejor esta relación, sin duda alguna. Creo que es una situación que se genera porque estamos hablando también de que se puede descuidar la gestión de los municipios, pueden haber problemas. Yo creo que este debate, finalmente, claro, como bien decía ¿cómo se llama nuestra contraparte? Raúl Celi. Raúl, disculpa, Raúl. Como decía Raúl, también pueden existir mecanismos para dirimir esto a través de las encuestas, pero claro, pero si tú le pagas a un funcionario para que ande todo el día en la calle haciéndose campaña, probablemente cuando llegue el día de la encuesta, este señor va a tener mayor nivel de conocimiento, pero no va a medir el liderazgo que pueda tener respecto al municipio. Entonces, yo creo que definitivamente la única forma que tiene que haber para resolverse estos conflictos tienen que ser las primarias. Bueno, y una mayor regulación también a este tipo Porque de... las primarias te permiten hacer campaña abierta. Mira, hoy día tú no tienes posibilidad de hacer campaña, porque la ley no lo permite. Entonces se está hablando de candidatos que están recorriendo los territorios. El mismo senador Sandón lo ha dicho respecto a su sobrino, que lo ha acompañado a juntarse con vecinos, y eso claramente en un acto de campaña. Pero claro, él dice que es para juntarse con los vecinos a hablar de las cosas sociales. Seguramente Carla Rubilar también. Y en otras municipalidades también, muchos liderazgos están hoy día recorriendo los territorios y hablando y empezando a hacer una pre-campaña. ¿Te fijas? Entonces, claro, algunos con financiamiento propio, otros con financiamiento municipal. Y eso me parece que es un tema bastante delicado que debiera regularse en algún momento. Sí, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero para que queden pensando respecto del próximo tema. Raúl, sí. Vamos a la vuelta, Raúl. Sí. Ya queda sobre lo mismo, simplemente que esta es una consecuencia también de haber limitado las reelecciones, que yo creo que, claro, tiene sus aspectos positivos, pero también sus lados negativos, esto de cortar la carrera con 2 reelecciones en el caso de los alcaldes y otras autoridades. Era ese punto nomás el que quería señalar. Sí, es bueno evaluar también si es que eso fue una medida positiva o no. No, para la vuelta de la pausa les queríamos proponer, a propósito de gestión municipal, de temas delicados, ¿no? Lo que está ocurriendo en Maipú. Ayer el Consejo de Defensa del Estado anunció una querella en contra de Katy Barriga por un posible fraude al fisco. Estamos hablando de 30.000 millones de pesos, o sea, una suma que es bien importante. Y a esto se agregan también otros casos de eventual corrupción municipal que hemos conocido en los últimos días, y es el tema que les queremos proponer a la vuelta de la pausa, cuando son las 9:03. Hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria,
un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:08 y antes de entrar en materia, y entre otras cosas porque hoy día es viernes y mañana es sábado, queremos Y el hacer... cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe y queremos hacer una invitación, porque, bueno, uno de los grandes orgullos de Chile, pero también de nuestra universidad, Juan, Raúl, es nuestra querida Orquesta Sinfónica, ¿no? Y que es una maravilla ir a ver a esos decenas de portentos tocando juntos grandes piezas de la historia de la música universal. Y durante este fin de semana, hoy día y mañana sábado, tienen un programa en el Teatro de la Universidad de Chile, como siempre a la salida del Metro Baquedano, que contempla 3 obras: la danza ritual del compositor chileno Carlos Izammit, el Premio Nacional de Arte, y luego un concierto para clarinete del compositor francés Jean François. Respecto a esto, queremos para la función de mañana, que va a estar dirigida por el director titular de la Orquesta Sinfónica, el maestro Roberto Sargini, regalar 4 entradas dobles para ir a ver a la Sinfónica mañana a las 7 de la tarde, mañana sábado. Imagínense qué maravilla. Si es que quienes quieran ir pueden llamar desde ya
al 229771579, 229771579, y al final de este panel vamos a contarles quiénes son las y los ganadores. Vamos a sacar el papelito de la toma. Sí, una maravilla la sinfónica, así que aprovechen. Como se diría ahora, llame ya. Bueno, quedó el tema instalado respecto de Katy Barriga, particularmente, pero esto lo podemos también ampliar a otras comunas y en general estos casos de corrupción municipal que lamentablemente son bien habituales y transversales, ¿no? El caso de la ex alcaldesa de Maipú, Raúl, ¿qué comentario te merece cuando se conoció la noticia de que iba a ser formalizada por parte de la Fiscalía, ¿no? Se supo esto hace un par de meses, ella acusó persecución política. Ahora estamos hablando del Consejo de Defensa del Estado, por lo tanto ya cambia un poco de tono la cosa. ¿Cómo lo ves, Raúl? Mal lo veo. Eh, a ver, la querella no es solamente contra Katy Barriga, sino que contra otros 6 funcionarios municipales. Lo que me llama la atención es el fundamento, que son actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal, ocasionando con ello un enorme perjuicio económico. O sea, creo yo que aquí, cuando se habla de 30.000 millones de pesos, se refieren, por ejemplo, no sé, a horas extras o abonos o a procesos donde hubo adjudicaciones directas. En fin, a mí me correspondió ser intendente regional 4 años en la región de Valparaíso, que tenemos 38 comunas. Eh, y los equipos municipales normalmente cometían numerosas faltas. A pesar de que yo muchas veces veía buena intención en los alcaldes, no se la estoy atribuyendo en este caso a la exalcaldesa de Maipú, pero yo no entiendo si existe un consenso donde uno de los principales problemas de corrupción se produce al interior de las municipalidades, ¿por qué no se han adoptado medidas? ¿Por qué, por ejemplo, las contralorías municipales no entran a depender de la Contraloría General de la República? Ujú. Sería una forma de que la Contraloría General de la República tuviese una injerencia bastante más directa en los municipios. Es evidente que el control municipal es muy malo. Y para eso lo que hay que trabajar es en mejorarlo. Yo creo que las contralorías municipales que existen, pero son órganos, son unidades donde la designación es por parte del alcalde, deberían tener una labor mucho más importante y tener una dependencia no solamente técnica, sino que también jerárquica de la Contraloría General de la República. Eh, entonces esa es un poco la reflexión que me deja el problema municipal. Si sabemos, este caso es uno de tantos, que hay problemas en las municipalidades, ¿por qué no adoptar medidas de control efectivo? ¿Ah? ¿Por qué tienen que descubrirse los problemas años después o mucho tiempo después de ocurridos? ¿Por qué no son denunciados? ¿Por qué no incentivar los mecanismos de denuncia, por ejemplo? Creo yo que el problema de fiscalización en Chile, y esa es una de las causas que en mi opinión ha hecho perder legitimidad en nuestras instituciones. Y la pérdida de institucionalidad es grave porque puede terminar en lo que pasa en Ecuador. Em, ¿Por qué la fiscalización en Chile es tan débil? ¿Ah? Yo creo que en los últimos 30 años, cuando se señalan tantos factores que contribuyeron a generar este malestar social, en mi opinión, la falta de fiscalización de un Estado en ese sentido más robusto, a mi juicio era vital, clave, y sin Mm. embargo no lo ha sido. Incluso la propia Contraloría General de la República, creo yo, muchas veces levanta temas, pero levanta temas una vez que ha ocurrido, pudiendo Sí, haber actuado de manera preventiva. Raúl, al respecto, te hago al tiro la pregunta y luego volvemos con Juan, una pregunta de carácter más político. ¿Ah? A ver, como lo repetimos cada vez que sale el tema, aquí la corrupción municipal es bien transversal, no es patrimonio de un sector ni hay sector que esté libre, pero sí es cierto que en el último tiempo ha habido comunas emblemáticas con bastantes recursos en manos de la derecha respecto a los cuales se han conocido hechos de corrupción que a veces, además de ser graves por los montos,
llegan a ser bastante pintorescos, ¿no? Y bueno, está el caso de Maipú, está el caso de Vitacura, está el caso de Las Condes, Viña del Mar, Antofagasta. Y cuando se le ha pedido a los dirigentes partidarios que condenen los hechos, han argumentado cosas como presunción de inocencia, ¿no? Porque hay investigaciones en curso. Pero esa presunción de inocencia no se le concede al adversario político, por ejemplo, a propósito de Democracia Viva. O lo de Sierra Bella también. O lo de Sierra Bella, ¿no? Debería ser el sector más duro con estas situaciones, con estas alcaldías de cuantiosos recursos que están siendo investigadas por estos hechos. ¿Cuál es tu evaluación ya en el plano más político sobre este asunto? Una buena pregunta. Desde luego hay una presunción de inocencia que uno debe respetar, pero tampoco uno puede llegar y enfrascarse solamente en la presunción de inocencia cuando ocurren este tipo de hechos. Yo creo que por decirlo en términos deportivos, cuando una autoridad de un partido, por ejemplo un alcalde, comete ciertas irregularidades, debería existir a lo menos una especie de tarjeta amarilla, ¿ya? Y pasar los antecedentes al Tribunal Supremo del partido. Claro, ahí probablemente el Tribunal Supremo se va a inhibir porque va a decir hay una investigación judicial en curso, pero sí creo que no se puede uno amparar en la presunción de inocencia desde el principio, y en este caso existiendo una audiencia de formalización muy próximamente y una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Es cierto que hay un juicio que está pendiente, no ha sido condenada. Aquí yo lo que veo, por lo que señala el Consejo de Defensa del Estado, son deficiencias graves en la administración de la municipalidad que ocasionaron un perjuicio fiscal. También por ahí hay unos pagos de honorarios por servicios eventualmente no prestados a un tercero. Eh, de manera que, en fin, hay antecedentes que permiten establecer cierta responsabilidad y por eso uno debe condenar la ocurrencia de estos hechos, pero también buscar soluciones. Y por eso hablo yo de la Contraloría, de las Contralorías municipales, que debiesen tener un papel mucho más activo y con mucho mayor relación con la Contraloría General de la República. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, uno no puede llegar y decir, partir señalando, mire, aquí no sabemos nada porque esto recién está comenzando. Sí, ahí Juan, bueno, uno se pregunta, o yo me pregunto, dos cosas. Uno, ¿qué pasa con los mecanismos de control? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Las Condes se paguen 8.000 millones de pesos en horas extra en 2023? Es una suma exorbitante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se detecta antes, no? Y lo segundo, lo que dice Raúl Celis sobre una legislación ad hoc, el tema de Contraloría, ¿por qué no ha habido avance, por ejemplo, en el Parlamento? Hay proyectos de ley, hay propuestas, ha habido comisiones anticorrupción y transparencia, la última presidida por María Jara Quemada, quien ha sido muy categórica respecto de la necesidad de legislar en esta materia, pero el Congreso parece que no o desoye esto, o la verdad es que hay intereses comprometidos, no sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, son varias cosas, muchas cosas. Yo he trabajado mucho toda la vida en municipalidades, conozco bien la situación. Respecto de los funcionarios con hora extra, 8.000 millones en Las Condes, como son un número bastante desproporcionado, tal vez, también bastante grande, pero yo creo que hay que regular mejor respecto a quiénes son los que se les pagan la hora extra respecto de los sueldos que tienen, o de los grados que tienen, o responsabilidades que pudieran tener. Y ahí también hay que mejorarlo, porque en realidad las responsabilidades que se tienen muchas veces no se compensa con el nivel, y esto no es una excusa. Simplemente digo de que hay un problema en la escala de remuneraciones de las municipalidades, que son las personas del Estado peor pagadas. ¿Ya? Esa es una primera cosa que tal vez debiéramos ir transparentando, ¿no? Y que se debiera apuntar a mejorar. Ya, pero entonces No hay lo que tú excusa. estás diciendo, para decirlo bien directamente, es transparentar que a veces se usa la figura de las horas De extras las para horas extras para mejorar aumentar las remuneraciones. Así es. Y hay gente que trabaja harto. Yo he trabajado en muchas municipalidades. Conozco gente que trabaja hasta tarde porque tienen responsabilidades. Por ejemplo, las asistentes sociales
que están en turno en caso de emergencia. Nosotros ahora hemos tenido episodios donde los ríos se han desbordado, mira, esa gente trabajó 3 o 4 días sin parar. ¿Y qué tú dices que no les tienes que pagar? Claro, es que las realidades son muy distintas unas de otras y esa es la condición de las municipalidades, que tienen son características distintas respecto de sus territorios, respecto de la composición de sus pobladores o vecinos, ¿cierto? De un montón de situaciones que se pueden dar. Lo otro también es la desigualdad en los ingresos para poder hacer gestión, que también es un problema. Municipios como Las Condes, Providencia, tienen ingresos que están muy, muy, muy por sobre el resto de las comunas. En los temas, yo comparto con lo que decía Raúl respecto del tema de las contralorías, sin perjuicio de que hoy día los controles municipales son funcionarios que son designados por el alcalde, no son designados directamente por el alcalde, son propuestos por el alcalde y son aprobados por el consejo con mayoría, ¿ya? Y estas personas no pueden sacarlas, el alcalde no puede sacarlas de su cargo de mutuo propio, tiene que pasar por consejo municipal. Por lo tanto, hay una forma de protegerlo y hay normativa suficiente para los directores de control. Lo que ocurre es que hay que mejorar las fórmulas en las cuales se pueden desarrollar ciertos actos administrativos o ciertas competencias. El sistema municipal es un sistema que tiene muchas más prestaciones hoy día de las que tenía cuando fueron creados en la forma en que en el año 80, por ejemplo. La ley de municipalidades data de los años 80. Entonces, y donde las atribuciones que se le entregan son el mantenimiento del área verde, en fin, y 3 o 4 tareas. Pero hoy día tienen muchas más tareas. La gente donde primero va cuando hay un problema es a los municipios. Y ahí también hay un problema, porque claro, hay alcaldesas como Katy Barriga que les da por comprar muñecos, ¿no? Y que les da por tener otro tipo de prestaciones entonces es muy complejo poder decir, esta es la solución que yo tengo para que no tengamos estos problemas. Lo que sí yo creo es que debiera tenerse, y también tiene un pero, el control que debiera existir o los mecanismos que debieran tener para ser más transparentes en los procesos, eso debiera mejorarse muchísimo más. Pero también hay que tener cuidado con la tardanza que se pueden tomar estas decisiones. Te pongo un ejemplo bien concreto, porque las municipalidades son entes muy concretos. Por ejemplo, una vez yo era concejal y nos nombraron un director de educación que vivía en Rancagua. Y él no tenía ni un conocimiento de cómo era la granja. Y fue director de educación de la granja porque fue nombrado por el Consejo de Alta Dirección Pública y el alcalde tuvo que aprobarlo porque el otro era de Punta Arenas. Entonces, se generan problemas ahí porque no se conocen bien los procesos, porque no se conocen los territorios y las realidades. Pero también, por ejemplo, con compras públicas. Cuando la gente compra directamente las municipalidades, lo hace porque hay una urgencia. Debidamente, hay alcaldes que abusan de eso. Tal vez eso sea regular. Pero son muchas las variables que se tienen al momento de regular. Entonces, si tú me dices a mí, vamos a hacer una legislación que sea súper rígida y estricta para que no existan actos de corrupción, pucha, está bien, pero ¿saben qué? El día que hay un incendio y necesitamos media agua, la necesito para ahora, no para 3 meses más si yo tuviera que hacer licitación pública. ¿Te das cuenta? Si yo necesito colocar camiones de aljibe, lo necesito para hoy día y no para 3 meses más cuando ya no hay sequía, cuando no hay problema. Entonces, digo yo, está bien, hay que regular, pero también hay que tener cuidado respecto a cómo dar salida y que no se abuse y a lo mejor endurecer las penas para los alcaldes que cometan corrupción y los equipos que cometan corrupción y que se aprovechen de la flexibilidad que tiene que tener la gestión municipal para poder responder rápidamente a las demandas de los vecinos. Debiera existir a lo mejor una mayor sanción para que no tengan posibilidad y para que sea un disuasivo, respecto de probables actos de corrupción que se pudieran cometer. Sí, ahí Raúl, bueno, creo que la conversación es interesante en el sentido de que también nos sirve para ilustrar cómo funcionan las instituciones del Estado, que no es tan sencillo como se puede pensar desde afuera. Ahí Juan ponía varios ejemplos. Yo como jefe de servicio aquí también padezco más frecuentemente esto de necesitar para mañana algo cuyo trámite demora 3 meses. Pero bueno, simplemente hacer 2 menciones y ahí, Raúl, devolverte la palabra. Por ejemplo, en el caso de la investigación que se está siguiendo contra Katy Barriga para llegar a ese monto tan cuantioso como el que hemos mencionado, no es solo 1 o 2 situaciones, sino que hay una sucesión de hechos, o sea, son varios.
Cosa distinta, no quiero hacer una comparación espuria, pero cosa distinta, por ejemplo, al escándalo de la Municipalidad de Santiago, que es una compra, ¿no? Y también mencionar, porque a propósito de la conversación anterior, Raúl, tú hacías mención a que nos preguntáramos si había sido una buena medida la limitación de las reelecciones. Pero precisamente a propósito de Las Condes, ayer entrevistábamos acá a la que creo que es la única concejala de oposición, que es Isidora Alcalde, y ella atribuía la falta de alternancia en el poder el desarrollo de mecanismos de corrupción en la Municipalidad de Las Condes. Yo como dato de contexto doy nomás que salvo un breve periodo de Carlos Larraín como alcalde y estos poquitos años que lleva Daniela Peñalosa, la Municipalidad de Las Condes en 30 años solo tuvo 2 alcaldes, que fueron Joaquín Lavín y Francisco de la Maza, ¿no? Bueno, te hago esas 2 menciones para darte la palabra y que tú lo ponderes como estimes, Raúl. Es una buena observación. Yo simplemente lo que quise fue levantar el punto. Evidentemente existe un riesgo de cuando cualquier autoridad se va quedando mucho tiempo en un cargo, de que empiecen a haber problemas de corrupción, ¿eh? La gente como que se deja estar, por decirlo de alguna manera, pierde el incentivo, pierde el entusiasmo y comienza a recurrir, por supuesto que algunos, y los menos, espero, a prácticas de un nivel de torpeza inaceptable, y que además yo concuerdo que debe ser sancionado, y sancionado con penas, más allá de las penas propiamente tales, de cárcel y qué sé yo, es con prohibición de derechos políticos, ¿ah? Ahí yo sería muy severo. Pero claro, uno puede señalar lo que acaba de citarse de Las Condes, pero en otros casos eh, hay buenos alcaldes. Eh, Al limitarse la posibilidad hasta un máximo de 12 años, hay personas que, si quieren hacer carrera política, ya no les va a resultar tan atractiva una alcaldía, porque la van a tener que dejar a corto plazo. Y además, hasta uno podría pensar, como tengo poco tiempo para ser alcalde, o para hacer esta otro tipo de autoridad, ok, entonces voy a ir por la vía rápida a tratar de mejorar mi condición económica. No sé si se entiende. O sea, uno podría dar vuelta el mismo argumento diciendo, claro, pero al limitarlo, la tentación por la corrupción es mayor. Yo lo levanté el punto porque tengo dudas de que haya sido la mejor de las decisiones esta de estar limitando sistemáticamente las reelecciones, porque produce un desincentivo en muchas personas que podrían tener condiciones y las capacidades para postular a cargo, y que se desincentiven porque ven que es algo que va a ser de muy corta duración. Mm. Bueno, un gran tema, así como otros que no alcanzamos a abordar en materia internacional, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, los ataques en Yemen, y también lo que está siendo debatido en nuestro país. Yo tenía dudas si plantearlo, pero solamente lo voy a dejar enunciado. Este debate sobre Peso Pluma, esta banda que finalmente ayer en la noche se confirmó por parte de la organización del Festival de Viña del Mar, luego de toda una polémica que inició a principios de la semana con una columna de Alberto Mayol, vinculándolo con la cultura narco, ¿no? Se ha abierto un debate que creo que es bien interesante respecto de la censura, de qué pasa con la cultura narco. Lo dejo anunciado nomás porque no vamos a alcanzar a abordarlo. Sí, quizás podemos entrevistar a Mayor la próxima semana para que dé sus apreciaciones. Bueno, tenemos una deuda con ustedes, que es decirle quiénes ganaron. Hay que recordar que no solamente va a tocar la Orquesta Sinfónica, sino que está de cumpleaños. Este es el concierto de aniversario número 83. 83 años ha cumplido la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile. Decíamos mañana a las 7 de la tarde, hoy también a las 7, pero estas entradas son para mañana a las 7, Danza Ritual de Carlos Isamit, concierto para clarinete y orquesta de Jan Franzá, y la Sinfonía número 4 en Fa menor del gran Tchaikovsky. Los ganadores son Cristina Echagüe, Carolina Lainez, César Montero y Alejandro Navia. Cristina, Carolina, César, Alejandro, felicitaciones.
no tienen que hacer nada. Tania González, nuestra productora, se va a comunicar con ustedes y les va a contar el mecanismo para que puedan ir a ver este fantástico espectáculo mañana a las 7 en el Teatro de la Universidad de Chile, saliendo del Metro Baquedano. Llegamos al final del panel. Raúl Celis, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la Radio Universidad de Chile, a Juan, mi contertulio, y también desearle a ustedes un muy buen fin de semana. Bueno, Gracias, Raúl. sí, misma cosa para Juan, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Patricio, gracias a ustedes también por la invitación, ¿cierto? También a Raúl y a todas las personas que nos escuchan. Este es un buen espacio para poder debatir ideas, conversar respecto de las cosas que nos pasan en el país y que podemos seguir. Creo que esta es la forma de poder empezar a mejorar las condiciones del país. ¿Puedo decir una cosita solamente? Disculpa, Raúl, pero a mí me parece que 12 años es suficiente para estar en un cargo público de elección popular. Tiene que existir renovación, porque así como existen profesionales que a lo mejor no ven un incentivo, también hay otros profesionales que no ven un incentivo al ver que no van a tener posibilidad de competir. Sí, los tiempos cambian también, ¿ah? Allende fue como casi 30 años senador, pero eran otros tiempos. Sí. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta de Ana Porras con ustedes.